voy a tratar de ir preparando, aderezando aquello que necesito para enfrentarme al caso particular. Teniendo esto, naturalmente surge ya la ratio decidendi, o sea, la razón conforme a la cual voy a decidir, que ya sería la aplicación de uno a otro, ya resultaría muy clara, muy obvia, y finalmente podemos llegar a la conclusión y a las consecuencias. Creo que si esto lo podemos ir, los casos más complejos, más difíciles, más bien vestidos desde el punto de vista truculento de las partes, porque esto es lo que yo también fui litigante, y bueno, lo que uno tiene que hacer en el juicio es preparar una story tal que induzca y que lleve a un sesgo para poder conseguir del juez lo que uno quiere. Entonces, bueno, si yo logro que mi story me la compren y logro más o menos apoyarla y demostrar que es plausible, pues ya tengo un gran éxito del juicio, una gran posibilidad de tener el éxito del juicio en la bolsa. El trabajo de nosotros es muchas veces eso, o sea, masticar, rumiar, y a veces necesitamos un buen tiempo para poder ver cuál es esa realidad. Y de entrada no lo vamos a encontrar, se necesita muchas veces esta reflexión, ir viéndolo, ir dejando reposar las cosas, volverlo a ver, ver otro tema, y después aquello que nos ha sucedido a todos, no sé si les pase, está uno durmiendo en la noche, te cae, ¿no? En ese momento. Bueno, esto es algo natural, y eso es lo que muchas veces creo yo necesitamos. Perdón que tomé este tiempo. Ahora quisiera yo hacer una breve idea de lo que me parece que a lo mejor pudiera ayudar. Marco Antonio nos ha hablado de aspectos ideológicos importantísimos, de aspectos estructurales para la toma de la decisión que son fundamentales. Tú nos has platicado de una serie de conocimientos económicos que son indispensables y básicos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, a lo mejor que pudiéramos ir haciendo como que algún compartimento para poder ir presentando un poco estos aspectos, o tener, digamos, una sesión o dos sesiones de aspectos un poco de ideología, de aspectos de estos conocimientos técnicos, de economía, de mercado, de consumidores, para poder ubicarnos, y a lo mejor después de esto ya poder ver ciertos casos pueda resultar muy práctico y muy fácil. A partir de esto, yo creo que nos va a permitir poder ver cuáles son las prácticas de las agencias y de los tribunales. ¿Cuáles han sido las prácticas buenas? ¿Cuáles han sido las prácticas malas? ¿Cuáles son las prácticas de los litigantes? ¿Cuáles son las tendencias justamente de ir presentando las cosas de una determinada forma? Y esto lo hemos visto también en el tema de tributación internacional. Ya hay metodologías transnacionales que utilizan muchos de los grandes despachos para vender planeaciones y proyectos. Y así como hay planeaciones fiscales, el tax avoidance, también hay, y se están desarrollando, empieza uno a rascar y ve uno que en el mundo hay este tipo de planeaciones también para los temas de competencia. Entonces, creo que esto es muy importante para nosotros como jueces, lograr entrar un poco a este mundo al que a veces no tenemos acceso, pero si logramos familiarizarnos cuando menos un poco con esta manera de comportarse, pueda funcionar. Tuvimos un evento hace un poco más de un año en la OCDE. Estábamos reunidos cerca de 60 jueces de diferentes países, que nos tocaba ver temas de derecho tributario internacional. Y eso fue uno de los puntos a los que llegamos, ¿no? Ya hay una serie de políticas, y hay una serie de comportamientos y de policies de los grandes despachos, también de las autoridades. Pero ¿qué estamos haciendo los jueces? Estamos también teniendo nosotros acceso a una base de conocimiento que nos permita
poder ir digiriendo, facilitando y comprendiendo este tipo de cosas, y a lo mejor esto pudiera ser algo que valdría la pena y llegar a tener una base un poco de este tipo de información, de este tipo de comportamientos, que la pudiéramos utilizar y que la pudiéramos ir y además aprovechando, ¿no? Y cada vez que vaya saliendo alguna cosa nueva o alguna idea o alguna reflexión, ir incorporando esta base de conocimiento, así como lo hacen ellos, bueno, pues ahora también hacerlo nosotros los jueces, ¿no? Y tener una manera inteligente de responder a este tipo de estrategias. Estamos partiendo de que esta época es una época del derecho pretoriano. O sea, el derecho de defensa de la competencia no está escrito. El derecho de defensa de la competencia lo estamos haciendo los tribunales en todo el mundo. Entonces, yo creo que los precedentes importantes son lo más valioso, son oro molido que podemos ir aprovechando en ese sentido. Entonces, decía el juez Walker también, hay que comprender y conocer las cosas buenas que se han hecho, también las cosas malas. Nos hablaba de las class actions y nos decía, vean ustedes ya la experiencia americana y quédense con lo bueno. ¿Cuántos años le llevó a la Corte Americana decir, tenemos que juzgar esto con la rule of reason y no con la rule of law, porque esto nos ha llevado a errores y a respuestas inadecuadas? Bueno, ya tenemos esa experiencia, aprovechémosla, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha estado siguiendo, han avanzado mucho más rápido, pero han tomado mucho de estos modelos de decisión, de razonamiento. Entonces, yo creo que todo eso ahora tenemos ahora nosotros que hacerlo de manera express, ¿no? En América Latina, y especialmente ustedes en Centroamérica, se tienen que poner al día en un año o en 2 años, cómo tomar un supercurso superintensivo para llegar a resultados rápidos. Bueno, pues veamos la experiencia que han tenido desde la ley Sherman, la ley Clayton, los 60 años, 70 años de la jurisprudencia europea, y pues de esta manera construyan ustedes una jurisprudencia. Como hicimos muchos de los problemas importantes de este asunto de Vícola, con criterios de la jurisprudencia americana y de la jurisprudencia europea. O sea, ahí nos apoyamos, ese fue el lugar de donde abrevamos y pudimos construirlo. Entonces, no sé si me ocurre esto como algunas ideas que puedan ser útiles. Pues, ¿alguien más quiere alguna idea, digamos, que pondré este tipo de cuestiones? Me parecen extraordinarias las cosas que se han venido planteando. Por favor. En primer lugar, bueno, quería expresar que realmente me ha sido muy fructífero estos seminarios. Me llevo la impresión de que todos nosotros afrontamos problemáticas comunes, como pueden ser dificultades de acceso a niveles de información técnica, cómo lo hemos superado o no en algunas jurisdicciones, las herramientas que se han utilizado frente a problemáticas comunes. También advierto que los sectores que se han judicializado también son muy similares en nuestros países, telecomunicaciones, cementos, farmacias, lo que da una pauta de que estamos en presencia de una realidad bastante homogénea que nos toca decidir en el futuro. Me pareció muy interesante la modalidad que ha hecho el seminario, muy intensivo por cierto, pero bueno, bienvenido sea. Entre los temas que también me pareció muy interesante ver la experiencia de regímenes jurídicos que quizás no sean similares a los nuestros, como las que nos han aportado los profesores de los Estados Unidos de América.
y sobre todo la experiencia de muchos años en tribunales que revisan asuntos relativos al derecho de la competencia. Y me parece como una temática que se nos viene, por lo menos quizás en Argentina estamos ahora en temas un poco más básicos para resolver, pero seguramente la realidad nos lleva a otro escenario, que es el del litigio colectivo. Uh-huh. El del litigio colectivo que también lo veo como una realidad, un paso del futuro también en materia de defensa de la competencia, como un punto a desarrollar en futuros seminarios. Gracias. Pues yo sencillamente quería manifestar mi agradecimiento a todos los profesores que nos enriquecieron con sus sabios conferencias. Quería manifestarles que yo creo que hemos dado un paso muy importante, que es precisamente el empezar a crear una red de afecto, uh-huh, de respeto, de admiración, y ese paso nos va a permitir que cuando nos conectemos, así sea por internet, no va a ser simplemente una conexión electrónica, sino que va una carga de emoción y de simpatía que va a contribuir mucho a ese banco de experiencias que propone el profesor Tron, y que creo yo que debemos de ser muy generosos en el sentido no solamente de que en nuestros respectivos países hagamos conocer de este grupo las providencias en las que cada uno participe, sino que también haga conocer, por ejemplo, las experiencias administrativas de las que tengamos conocimiento, independientemente de si hemos participado en ellas o no, con el propósito, porque ya en la medida en que hagamos una partitura, como mencionabas tú, por ejemplo, hay un tema que de pronto yo creo que este tema, por ejemplo, que el profesor Walker con su sabiduría empezó a plantear hoy con el tema de las patentes y el derecho de la competencia, es un tema que todavía hay mucho que trajinar. El tema mismo de las relaciones entre el derecho de la competencia y el derecho del consumidor es un tema, digamos, diría uno, vital. El tema, por ejemplo, de el derecho de la competencia y la contratación de transferencia de tecnología. Es un tema lindo y es un tema que por supuesto es de trascendental importancia en una sociedad de la información y en una sociedad, digamos, donde va a haber una cantidad o donde van a predominar los activos intangibles. Entonces, si uno pudiera decir, por ejemplo, activos intangibles, que comprende todo este tema de propiedad intelectual, que ya son también el tema de las obras artísticas, las ejecuciones, y todas estas, digamos, combinaciones, toda esta cantidad de figuras articuladas. Yo creo que nosotros podemos ser el gran laboratorio, porque en países, digamos, como los europeos, hay unos pensamientos hegemónicos que muchas veces les da dificultad el hacer los matices, mientras que nosotros con esta multietnia, con esta multiculturalidad, tenemos en este mestizaje, tenemos de alguna manera una propensión a la creatividad, que es natural, y entonces podemos constituirnos en un laboratorio, precisamente de toda esta, de todo este depósito de
de experiencias que tome lo mejor de las diferentes tendencias y corrientes internacionales, porque no podemos ignorar la historia, no podemos ser surrealistas, pero también, como decía el profesor Tron, entonces se van desarrollando derechos propios de la competencia con fundamento precisamente en el desarrollo de la propia identidad a partir precisamente de estas fuentes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, tenemos un poquito de prisa, le voy a decir por dos razones. Quizás nada más, sí me gustaría oír dos reflexiones de medio minuto, quizás el doctor Menchaca y el juez Walker. Nuestra prisa es, por un lado, que hay alguien que tiene que tomar un avión muy próximamente, y tenemos ya el autobús que nos va a llevar a ustedes para hacer esto. Entonces, si pudiéramos hacer quizás una conclusión final del doctor Menchaca, y muy brevemente, doctor Walker, very briefly, Bien, como reflexión final, bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer la invitación a este extraordinario seminario. Creo que ha sido muy fructífero, nos ha abierto la mente a pensar los temas del derecho de la competencia, pero también otros temas del derecho económico en general. Ahora reflexione cómo seguir para adelante. Yo tomo absolutamente las palabras de Marco Antonio Pelilla en el sentido de que lo ideal aquí es que se forme una especie de comunidad, digamos, de personas interesadas en estos temas que son tan apasionantes, para que vayamos haciendo crecer este acervo cultural, digamos, en materia de libre competencia. Ahora, obviamente, ya para aterrizarlo en cosas más prácticas, en actividades que nos puedan ser realmente útiles, creo yo que efectivamente se ha dicho el método del caso, digamos, es un método muy bueno para aprender estas materias. De hecho, hay un magíster en el que yo hago clases en la Universidad de los Andes, en Chile, que todo el magíster entero se basa en el método del caso. Y en materia del derecho a la competencia, si bien es cierto, todos nuestros países son de una herencia del derecho romano, continental y occidental y continental, ¿verdad? El derecho a la competencia tal vez es la única área del derecho, por lo menos en mi país, en que la jurisprudencia es fundamental. Yo a mis alumnos les digo, si ustedes se aprenden de memoria la ley de defensa de la libre competencia, de la primera hasta el último artículo, no saben nada de derecho a la competencia. Tienen que conocer cómo se han ido resolviendo los casos concretos en los distintos mercados, tienen que ir comprendiendo cómo funcionan los mercados, etc. Entonces, eso yo lo rescato, el método del caso es muy útil. De hecho, yo me salí un poco del tema del método del caso, a pesar de que traté de mencionar bastantes casos, porque creo también que para poder analizar los casos hay que partir de una base común fundamental. En ese sentido, si uno mira las experiencias de lo que ha hecho la OECD, lo que ha hecho la ICN, si uno mira las reuniones de la OECD y la OICN en materia de libre competencia, inicialmente era para ver todos los temas básicos, poder de mercado, mercado relevante, prácticas restrictivas de las más básicas, prácticas unilaterales, operaciones de concentración, colusión fundamentalmente. Y si uno mira lo que ha pasado con los años desde que se crearon estas instituciones, por ejemplo la ICN, que es bastante nueva, ya cada vez se están metiendo en temas y casos cada vez más sofisticados. Que el mercado, la última reunión que hubo la penúltima de la otra se está haciendo hoy día, de la OECD, ya se entró a ver el tema de la aplicación del derecho a la competencia a la banca, a los mercados financieros, a las tarjetas de crédito, todas estas cosas ya mucho más intangibles, un poco en la línea de lo que mencionaba el magistrado, el profesor Pelilla. Pero para poder entender esto hay que haber entendido las bases primero. Yo creo que en ese sentido hay que ir avanzando, primero analizando por la vía del método del caso tal vez, pero analizando estos temas básicos que yo creo que son fundamentalmente los conceptos fundamentales, que son un poco los más que yo no los llamaría ideológicos, pero los llamaría conceptos básicos acerca de qué es lo que queremos defender y por qué, cuál es el bien jurídico que estamos protegiendo, los conceptos fundamentales acerca del derecho y economía de la competencia, siempre, y esto es bueno para que siempre entendiendo que esto es derecho y no es economía, y eso hay que recordárselo siempre a los economistas, porque los economistas en general creen que se puede resolver los temas de competencia, o algunos economistas, con conceptos exclusivamente económicos. Y la verdad es que la economía es una herramienta fundamental en esta área del derecho para que se haga justicia, pero nosotros somos jueces y tenemos que hacer justicia en esta área del derecho.
Y para hacerla tenemos que saber de economía, tal como en derecho ambiental hay que saber de algunas ciencias biológicas y otras materias, digamos. Y en ese sentido yo creo que sería más realista partir por reuniones viendo estos temas básicos, como digo, conceptos fundamentales, doctrinarios acerca de qué es lo que estamos y por qué protegiendo, después lo que es mercado relevante, poder de mercado, y después entrar a las tres grandes áreas desde las bases. Abuso de posición dominante, distinguiendo tal vez entre los que son prácticas explotativas y exclusorias, colusión y operaciones de concentración, que es tal vez el aspecto más complejo. Muchas gracias. Judge Walker, could you just, last thoughts on the Thank you very much, Elaine, and thank you and your colleagues at the COFECA for the invitation to participate in this conference. I enjoyed it very much, and I know Russ Amtoff did as well. And indeed, I'm greatly honored to have had the opportunity to be with you. There's no question, it's been said many times in the last couple of days, that I come from the old country in terms of antitrust and competition law. We've been at this business for a long time. Doesn't necessarily mean by any stretch of the imagination we've done it right. We've been at it for 100 years approximately. The Treaty of Rome came in the 1950s, so the European Union has been at it for 50, 60 years. And I'm not sure they've been completely right either. You come from countries where the competition laws and competition regulations are much newer. You therefore have the opportunity of learning from those of us who've been at it longer. But it also works the other way around, and what's been stimulating to me about this particular meeting is how much I have learned and benefited from the observations that you have made, that Roman and Tomas and Jean-Claude and Alfredo and Marco have made about the systems in their country and problems and cases that you have confronted. So the learning in this process, in this seminar, has really gone both ways. But I'm struck by something that Tomas just said. Let me key off of that observation to close. He talked about the fact that we are judges, we are not economists. And that is very true. That is our role. That is our function. But it's an unusual function that we as judges have when we deal with competition issues. Because unlike the situation when most judges are called upon to decide a matter, we're not simply settling scores. We're not simply redistributing the rights and wrongs, the gains and losses of a particular transaction. We have an opportunity in applying competition law of actually improving consumer welfare, of improving the larger economic welfare of our respective countries, and indeed, given the scope of international trade today, an improvement that extends beyond the boundaries of our country. That is a rare privilege, and it's a rare privilege to be able to have participated in that endeavor and to do so with such fine colleagues. And so thank you again for the invitation and all the very best. Thank you very much. Bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente. A mí solo me queda agradecerles también, al igual que ustedes, aprendimos mucho en este seminario. Igual que lo dice Juan Espineda, me va a tomar varias horas de digerir todo esto. También quiero agradecer a todo el equipo técnico del STAT que nos apoyó, obviamente DNK con la transmisión streaming en vivo, CRC, aquí está Román, Rodrigo tuvo que irse, y nuestros traductores que la verdad hicieron un magnífico trabajo. Obviamente alguien más que es el CIDE, ¿no? Aquí nos recibió, muchas gracias por recibirnos, y esperamos volvernos a ver muy pronto. Gracias. Well, what a pleasure to be with you.